¿Sabías que el gran maestro Confucio advirtió hace más de 2500 años que la ruina de una familia no comienza con la falta de dinero, sino con la ausencia de armonía en las relaciones y el abandono de los deberes que cada miembro debe cumplir? En este preciso instante, mientras observas estas palabras, miles de familias están perdiendo no solo su estabilidad económica, sino también su paz interior, porque han olvidado que el verdadero tesoro no se guarda en cofres, sino en la sabiduría con la que cada generación honra a la anterior y prepara el camino para la siguiente. La pregunta que debes hacerte no es cuánto ganas o cuánto gastas, sino cuánta desarmonía estás permitiendo que consuma los frutos de tu trabajo, transformando lo que debería ser abundancia en un pozo sin fondo, donde tu futuro se desvanece día tras día. El maestro enseñaba que cuando la familia pierde el camino de la rectitud y el equilibrio, cuando los hijos no respetan a los padres, cuando los padres no guían con ejemplo, cuando los hermanos compiten en lugar de colaborar, entonces ninguna riqueza será suficiente para llenar el vacío que deja la desunión. Hoy descubrirás los 9 problemas familiares que, como termitas invisibles, están devorando tu capacidad de construir una jubilación digna. Esos patrones destructivos que Confucio identificó en su época y que permanecen igual de vigentes en nuestros días modernos. No se trata solo de números en una cuenta bancaria, se trata de comprender que tu dinero es el reflejo directo de cómo tu familia administra sus relaciones, sus prioridades y su visión del futuro. Y si no corriges estos 9 errores ahora, llegarás al final de tu vida laboral sin recursos y, lo que es peor, sin la armonía familiar que hace que la vejez sea una bendición y no una carga solitaria. El maestro Confucio observaba con profunda preocupación cómo las familias de su tiempo caían en la pobreza no por falta de oportunidades, sino por el colapso interno de sus estructuras morales, y sus palabras resuenan con una actualidad escalofriante en nuestros días cuando vemos cómo el primer y más devastador problema familiar que destruye tu capacidad de ahorrar para la jubilación es la ausencia total de jerarquía y respeto dentro del hogar. Cuando los hijos dejan de considerar a sus padres como fuentes de sabiduría y se convierten en jueces implacables de cada decisión económica, cuando cuestionan cada gasto con arrogancia y exigen participación en recursos que no generaron, se rompe el flujo natural de la energía familiar que permite la acumulación de riqueza. Este primer problema es como una grieta en los cimientos de una casa, invisible al principio, pero capaz de derribar todo el edificio con el paso del tiempo. La falta de respeto filial no es solo un asunto moral o espiritual, es una sangría económica constante que se manifiesta de formas que ni siquiera percibes conscientemente hasta que es demasiado tarde para revertir el daño. Imagina una familia donde los padres, después de décadas de trabajo y sacrificio, intentan guardar algo para sus años finales, pero sus hijos adultos regresan constantemente pidiendo préstamos que nunca devuelven, exigiendo ayuda para proyectos mal planeados o simplemente asumiendo que tienen derecho a vivir eternamente bajo el techo paterno sin contribuir proporcionalmente. Confucio enseñaba que la familia es como un árbol donde cada rama debe fortalecer el tronco, no succionar su savia hasta dejarlo seco y quebradizo. Cuando esta dinámica se invierte, cuando los padres se convierten en esclavos financieros de hijos que jamás maduraron en responsabilidad, el dinero desaparece no en gastos visibles, sino en esa red invisible de dependencia tóxica que nadie se atreve a nombrar porque hacerlo significaría admitir el fracaso en la formación del carácter. El segundo problema que identifica la sabiduría confucionista es aún más sutil y peligroso: la ausencia de un líder familiar que tome decisiones con firmeza y visión de largo plazo. En los tiempos modernos, hemos confundido la democracia política con la gestión familiar, creyendo erróneamente que cada miembro debe tener voz y voto igual en todas las decisiones económicas, sin importar su nivel de madurez, experiencia o contribución real al bienestar del hogar.
Esta falsa igualdad crea un caos administrativo donde nadie asume verdadera responsabilidad, donde cada gasto se convierte en un debate interminable y donde las oportunidades de inversión o ahorro se pierden porque el consenso nunca llega. El maestro era claro al respecto. Una familia sin un guía que ejerza autoridad moral y práctica está condenada a la dispersión y con ella a la pobreza intergeneracional. Lo que hace este problema particularmente insidioso es que se disfraza de virtud moderna, de apertura y respeto por la opinión de todos, cuando en realidad es cobardía disfrazada de progresismo. Los padres que no se atreven a decir no a gastos innecesarios por miedo al conflicto, que no establecen reglas claras sobre el uso del dinero familiar por temor a parecer autoritarios, están sembrando las semillas de su propia ruina financiera. Confucio no hablaba de tiranía, sino de liderazgo benevolente pero firme, donde quien tiene la experiencia y la responsabilidad toma las decisiones difíciles pensando en el bienestar de las generaciones futuras, no en la popularidad del momento presente. Cuando esta estructura se desmorona, el dinero fluye sin dirección, como agua que se derrama por todas las grietas hasta que el recipiente queda vacío, y entonces todos se preguntan qué pasó con los recursos que alguna vez parecieron abundantes. El tercer problema familiar que devora tus posibilidades de una jubilación digna es la competencia destructiva entre hermanos, ese veneno silencioso que Confucio identificó como uno de los mayores males que pueden afligir a un clan. Cuando los hijos crecen comparándose constantemente, midiendo quién recibe más atención, más recursos o más reconocimiento, se crea una dinámica donde el éxito de uno se percibe como amenaza para los demás. Y esta mentalidad de escasez se convierte en profecía autocumplida que arrastra a toda la familia hacia abajo. No se trata solo de peleas superficiales o resentimientos pasajeros. Estamos hablando de una guerra fría económica donde cada hermano intenta extraer más de los padres que los otros, donde los préstamos se convierten en competencias de quién puede manipular mejor las emociones parentales, donde la solidaridad se reemplaza por el egoísmo calculado. Esta rivalidad tiene consecuencias financieras devastadoras que se extienden por décadas y que eventualmente convierten la vejez de los padres en un campo de batalla legal por herencias anticipadas o recursos mal distribuidos. Confucio observaba que cuando los hermanos actúan como aliados, una familia puede multiplicar su riqueza exponencialmente, porque 5 manos unidas construyen mucho más que 5 manos trabajando en direcciones opuestas. Pero cuando la competencia reemplaza a la cooperación, cada miembro se convierte en un centro de gasto independiente que drena los recursos comunes sin aportar al fondo colectivo que debería garantizar la seguridad de todos. Los padres, atrapados en el medio, intentan satisfacer a todos y terminan satisfaciendo a ninguno, gastando sumas exorbitantes en regalos, ayudas económicas y compensaciones emocionales que buscan mantener una paz artificial mientras los ahorros para su propia jubilación se evaporan como agua bajo el sol del mediodía. El cuarto problema es la inversión de roles generacionales, ese fenómeno moderno donde los hijos asumen posiciones de autoridad sobre sus padres mucho antes de que la edad o la incapacidad lo justifiquen, y donde los padres, por culpa o inseguridad, permiten ser tratados como menores de edad en su propia casa. El maestro enseñaba que cada etapa de la vida tiene sus responsabilidades y sus privilegios, y que alterar este orden natural genera desequilibrios que afectan todos los aspectos de la existencia familiar, especialmente los económicos. Cuando un hijo de 30 años se atreve a cuestionar cada decisión financiera de sus padres de 60, cuando exige rendición de cuentas sobre gastos personales o intenta controlar las finanzas familiares argumentando que ya no están en condiciones de decidir bien, se crea una situación tan absurda como peligrosa donde la experiencia y la sabiduría se subordinan a la arrogancia juvenil. Esta inversión no solo genera conflictos emocionales profundos que envenenan las relaciones para siempre, sino que además bloquea la capacidad de los padres para tomar decisiones estratégicas sobre su futuro financiero. Confucio advertía que cuando el orden natural se pervierte, cuando el estudiante pretende enseñar al maestro antes de haber dominado la lección, el resultado es caos y empobrecimiento para todos. Los padres que ceden su autoridad financiera por presión, manipulación o simple cansancio
descubren demasiado tarde que sus hijos no están preparados para manejar la complejidad de las decisiones económicas de largo plazo y que sus buenas intenciones terminan dilapidando recursos en inversiones equivocadas o gastos mal priorizados. Mientras tanto, los años pasan, la capacidad productiva disminuye, y el momento de construir un colchón financiero para la vejez se escapa entre discusiones sobre quién tiene derecho a decidir qué. El quinto problema que el pensamiento confucionista ilumina con claridad meridiana es la negligencia de los deberes mutuos, esa tendencia moderna a exigir derechos sin asumir responsabilidades, a esperar apoyo familiar sin ofrecer contribución proporcional. En la visión del maestro, cada miembro de la familia tiene obligaciones específicas según su posición y capacidad. Los padres deben proveer y educar. Los hijos deben honrar y asistir. Los hermanos deben apoyarse mutuamente. Y cuando alguno de estos eslabones se rompe, toda la cadena se debilita hasta quebrarse. Lo que vemos hoy son familias donde los hijos adultos asumen que sus padres tienen la obligación perpetua de sostenerlos económicamente, mientras ellos persiguen sueños sin fundamento práctico o simplemente se niegan a asumir la incomodidad del esfuerzo sostenido. Esta actitud no solo retrasa la independencia personal, sino que literalmente roba a los padres los años que deberían dedicar a fortalecer su propia seguridad financiera. La trampa más cruel de este problema es que se disfraza de amor y cercanía familiar cuando en realidad es parasitismo emocional disfrazado de afecto. Confucio era enfático al señalar que el verdadero amor filial se demuestra aliviando las cargas de los padres, no aumentándolas. Se manifiesta en la capacidad de ser autosuficiente y eventualmente invertir el flujo de recursos para cuidar de quienes nos criaron. Pero en las familias modernas, este principio se ha invertido de forma grotesca. Padres de 70 años todavía financiando caprichos de hijos de 40, abuelos agotando sus pensiones para pagar colegios de nietos cuyos padres prefieren gastar en lujos personales antes que asumir sus propias responsabilidades. Este desbalance no solo es injusto moralmente, es matemáticamente insostenible, porque cada año que pasa sin corrección significa menos recursos disponibles para la supervivencia de quienes ya no pueden generar ingresos. El sexto problema es quizá el más difícil de reconocer y admitir: la ausencia de educación financiera transmitida de generación en generación, ese vacío donde deberían existir enseñanzas sobre ahorro, inversión y gestión prudente de recursos. El maestro dedicó gran parte de su vida a enfatizar la importancia de la educación no solo académica, sino práctica, esa que permite a cada nueva generación construir sobre los cimientos de la anterior en lugar de tener que empezar desde cero. Sin embargo, muchas familias evitan hablar de dinero como si fuera un tema tabú, vulgar o indigno de discusión profunda, y el resultado es que los hijos crecen sin la menor comprensión de cómo funciona el mundo económico, sin herramientas para discernir entre gastos necesarios y caprichos destructivos, sin la disciplina mental que requiere posponer gratificaciones inmediatas en función de metas de largo plazo. Esta ignorancia financiera intergeneracional se convierte en una maldición que se perpetúa y amplifica con cada nueva camada de descendientes que llegan al mundo completamente desprovistos de sabiduría práctica sobre el manejo del dinero. Confucio enseñaba que educar a un hijo sin enseñarle a ganarse la vida dignamente y gestionar sus recursos con prudencia es abandonarlo a merced del caos y la necesidad perpetua. Las familias que no transmiten estos conocimientos fundamentales están condenando a sus miembros a repetir los mismos errores una y otra vez, a caer en las mismas trampas de deuda y consumismo, a llegar a la vejez sin haber construido nada sólido porque nadie les mostró cómo hacerlo. Y mientras tanto, los padres que tampoco recibieron esta educación se encuentran incapaces de ahorrar para su jubilación porque están demasiado ocupados rescatando financieramente a hijos que nunca aprendieron a nadar en las aguas del mundo económico real. El séptimo problema familiar que debes comprender con urgencia es el egoísmo disfrazado de individualismo.
Esa filosofía venenosa que proclama que cada persona debe vivir solo para sí misma, sin considerar el impacto de sus decisiones en el colectivo familiar. Confucio advertía repetidamente contra este tipo de pensamiento fragmentado que destruye el tejido social comenzando por la unidad familiar básica. En su visión, la familia no es una colección de individuos que comparten un apellido y un techo, sino un organismo vivo donde cada parte afecta al todo, donde las decisiones financieras de uno repercuten inevitablemente en las posibilidades de todos. Cuando los miembros de una familia priorizan sus deseos personales sobre las necesidades del grupo, cuando gastan en lujos individuales mientras ignoran las carencias colectivas, cuando acumulan deudas personales que eventualmente tendrán que ser asumidas por otros, están saboteando no solo su propio futuro, sino el de toda su línea generacional. Este egoísmo se manifiesta de formas sutiles que a menudo pasan desapercibidas hasta que el daño ya es irreversible. Piensa en el hijo que decide estudiar una carrera extremadamente costosa sin valor práctico en el mercado laboral, obligando a sus padres a endeudarse mientras se acerca su edad de retiro. Piensa en el hermano que inicia negocios riesgosos con dinero familiar sin consultarlo, perdiendo ahorros que representaban años de sacrificio colectivo. Piensa en el padre que gasta secretamente en vicios o pasatiempos costosos mientras la familia lucha por llegar a fin de mes. Confucio no promovía la anulación de la individualidad, pero sí enseñaba que la verdadera madurez consiste en encontrar el equilibrio entre las aspiraciones personales y las responsabilidades familiares, en comprender que tu libertad termina donde comienza el bienestar de quienes dependen de ti o de quienes te dieron la vida. El octavo problema es la falta de planificación familiar cohesiva, ese vivir día a día sin visión estratégica compartida sobre hacia dónde se dirige el grupo como unidad económica. El maestro era un gran defensor de la planificación y la previsión, insistiendo que una familia sabia anticipa las estaciones difíciles y se prepara para ellas durante los tiempos de abundancia. Pero la realidad en la mayoría de los hogares modernos es completamente opuesta. No existen conversaciones serias sobre metas financieras compartidas, no hay acuerdos sobre cuánto debe ahorrar cada quien según su capacidad, no se discute abiertamente cómo se va a sostener a los padres en su vejez o qué sucederá con las propiedades familiares. Este vacío de planificación crea un ambiente de incertidumbre constante, donde cada quien improvisa sus propias estrategias sin coordinación con los demás, resultando en esfuerzos duplicados, oportunidades perdidas y recursos desperdiciados. La ausencia de planificación no es solo un problema práctico, sino una manifestación de disfunción relacional profunda, porque planificar juntos requiere confianza, comunicación honesta y disposición a comprometer deseos individuales por objetivos colectivos. Confucio observaba que las familias prósperas son aquellas donde los miembros se sientan regularmente a discutir no solo los problemas inmediatos, sino las visiones de largo plazo, donde existe claridad sobre las prioridades compartidas y donde cada generación entiende su rol en la construcción del bienestar familiar continuo. Cuando esta práctica falta, la familia se convierte en un grupo de extraños que comparten gastos pero no destinos, que reaccionan a crisis pero no previenen desastres, que llegan al final de sus vidas productivas preguntándose cómo todo se les escapó de las manos, cuando en realidad nunca tuvieron las manos firmes sobre nada, porque jamás decidieron hacia dónde querían dirigirse como unidad. El noveno y último problema que completa este diagnóstico devastador es la pérdida del sentido del legado intergeneracional. Esa mirada cortoplacista que solo considera el bienestar inmediato sin preocuparse por lo que se dejará a las generaciones futuras. Confucio dedicaba gran parte de sus enseñanzas a enfatizar la importancia de pensar en términos de continuidad familiar, de comprender que nuestras acciones de hoy determinan las posibilidades de nuestros descendientes mañana. En su filosofía, una persona verdaderamente noble no solo busca vivir bien ella misma, sino asegurar que sus hijos y los hijos de sus hijos tengan una base sólida sobre la cual construir vidas dignas y prósperas. Sin embargo, la mentalidad consumista moderna
ha erosionado completamente esta perspectiva, reemplazándola con un hedonismo de gratificación instantánea, donde lo único que importa es disfrutar el presente sin importar el costo futuro. Esta pérdida de visión de legado se manifiesta en familias que gastan hasta el último centavo en experiencias efímeras, en objetos que pierden valor inmediatamente después de comprarlos, en estilos de vida que proyectan éxito, pero que en realidad están construidos sobre montañas de deuda. Los padres que adoptan esta mentalidad no solo están destruyendo su propia capacidad de tener una jubilación tranquila, sino que están modelando para sus hijos un patrón de irresponsabilidad financiera que se repetirá y amplificará en las siguientes generaciones. Confucio advertía que una sociedad solo puede prosperar cuando sus miembros piensan más allá de sus propias vidas, cuando cada generación se ve a sí misma como un eslabón en una cadena que debe fortalecerse, no como el punto final que puede consumir todo sin consecuencias. La familia que pierde esta perspectiva está condenada a un ciclo perpetuo de escasez, donde cada generación comienza desde cero porque la anterior no dejó nada sobre qué construir. Estos 9 problemas no operan de forma aislada, sino que se entrelazan y potencian mutuamente, creando una red compleja de disfunciones que hace casi imposible la acumulación de riqueza familiar y la construcción de seguridad financiera para la vejez. La falta de respeto alimenta la ausencia de liderazgo, que a su vez promueve la competencia entre hermanos, que refuerza la inversión de roles, que perpetúa la negligencia de deberes, que se fundamenta en ignorancia financiera, que se expresa en egoísmo individualista, que impide la planificación cohesiva, que finalmente resulta en la pérdida total del sentido del legado. Es un sistema completo de autodestrucción financiera disfrazado de normalidad familiar moderna. Y lo más aterrador es que la mayoría de las familias ni siquiera perciben que están atrapadas en este patrón hasta que ya es demasiado tarde para revertir el daño acumulado durante décadas. El maestro Confucio nunca prometió soluciones fáciles ni transformaciones mágicas instantáneas. Su enseñanza central era que la verdadera prosperidad familiar se construye día a día, decisión a decisión, conversación a conversación, a través del cultivo paciente de virtudes fundamentales como el respeto mutuo, la responsabilidad compartida, la educación continua y la visión de largo plazo. No existe un atajo para escapar de estos 9 problemas. Requieren reconocimiento honesto, compromiso genuino de cambio y, sobre todo, la voluntad de anteponer el bienestar familiar colectivo sobre las gratificaciones individuales inmediatas. La pregunta que debes hacerte ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu mente, es si tu familia está dispuesta a mirar con valentía estos patrones destructivos y comenzar el trabajo difícil de reconstruir las bases de una verdadera prosperidad intergeneracional, o si preferirás seguir repitiendo los mismos errores hasta que el dinero nunca tenga sobras y la jubilación se convierta en una pesadilla de dependencia y escasez evitable. Confucio pasó sus últimos años enseñando que el momento más peligroso en la vida de una familia no es cuando enfrenta la pobreza externa, sino cuando acepta la mediocridad interna como algo inevitable, cuando se resigna a vivir en el caos relacional y financiero creyendo que así son las cosas y así deben permanecer. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en algún rincón de tu conciencia, es porque una parte de ti reconoce que tu familia está atrapada en uno o varios de estos 9 problemas y que cada día que pasa sin enfrentarlos es un día más cerca de esa jubilación vacía que tanto temes, pero que inconscientemente estás construyendo con tus decisiones presentes. El maestro no prometía milagros, pero sí aseguraba que una familia dispuesta a mirar su reflejo con honestidad brutal, a romper los patrones tóxicos heredados y a reconstruir sus cimientos sobre principios de respeto, responsabilidad y visión de largo plazo, puede transformar su destino en una sola generación y crear un legado de prosperidad que beneficia a descendientes que aún no han nacido. La verdadera pregunta que debes responder ahora no es si estos problemas existen en tu familia,
porque si fuiste capaz de reconocerte en esta descripción, ya conoces la respuesta. La pregunta real es si tienes el valor de ser quien inicie la transformación, sabiendo que serás incomprendido al principio, que enfrentarás resistencia de quienes prefieren la comodidad del patrón conocido, aunque destructivo, que tendrás que tomar decisiones difíciles que te harán impopular, pero necesarias para salvar el futuro de todos. Confucio decía que el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, pero ese primer paso requiere más coraje que todos los demás juntos, porque significa admitir que has estado caminando en la dirección equivocada y que es tiempo de cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Tu dinero nunca tendrá sobras mientras tu familia permanezca enferma en sus relaciones y ciega en sus prioridades. Pero el día que decidas sanar esa enfermedad y abrir esos ojos, descubrirás que la abundancia siempre estuvo disponible, solo esperando que alguien tuviera la sabiduría de reclamarla. Si este mensaje tocó algo profundo en tu interior, si reconociste tu propia historia en estas palabras, no permitas que esta claridad se disipe como el vapor en el aire. Dale like a este video para que más familias puedan encontrar estas enseñanzas cuando más las necesiten. Compártelo con alguien que sabes que está luchando con estos mismos problemas, pero no sabe cómo nombrarlos. Déjame un comentario contando cuál de estos 9 problemas resonó más fuerte contigo, porque tu testimonio puede ser la chispa que encienda la transformación en otra familia. Y si quieres seguir profundizando en la sabiduría que puede cambiar tu vida financiera y familiar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada video es una llave que abre puertas que ni siquiera sabías que existían.